Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Menos Dolor Podcast. Soy el doctor Juan Carlos Torres. Yo soy la doctora Adriana Sandoval. Yo soy la doctora Irma Ruiz. Bienvenidos a Menos Dolor Podcast. Es un gusto presentar a un gran amigo de muchos años, el doctor Eduardo Ibarra, mexicano que vive en Puerto Rico y que nos acompaña el día de hoy en este episodio. Hola Eduardo, buenas noches, si gustas presentarte. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mucho gusto de estar Igualmente, y verte. Mucho gusto, Carlos. Cuéntenos, doctor Ibarra, sobre su trayectoria, cómo fue que llegó a Puerto Rico siendo mexicano. Cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, yo nací en Aguascalientes y luego viví aquí en México un tiempo. Y en los años de la adolescencia últimos, me fui a Puerto Rico a estudiar física y matemáticas. Y luego de estar allá decidí estudiar medicina. Después de estudiar en Puerto Rico 4 o 5 años física y matemáticas, me vine a México a estudiar medicina, estudié medicina y me regresé a los Estados Unidos a estudiar, pero esta vez no en Puerto Rico, sino en Nueva York. Estudié las especialidades. Estudié primero ginecología y obstetricia, luego estudié anestesiología, luego estudié cuidados críticos y luego estudié manejo del dolor. Todos cuadran, ¿verdad? Sí. Y bueno, después de todo eso, decidí regresar a Puerto Rico y me he quedado en Puerto Rico practicando sobre todo manejo del dolor. Ok, qué increíble trayectoria. Cuéntenos cómo va la medicina del dolor en Puerto Rico, cuál es la práctica que más realiza por allá, qué es lo que ha evolucionado en este tiempo la medicina del dolor en Puerto Rico. Bueno, acuérdense que Puerto Rico es, ¿verdad?, una posesión de Estados Unidos, una colonia americana. Así que la práctica es paralela prácticamente a la práctica que hay en Estados Unidos. Quizás retrasada 2 o 3 años, no más de eso. Pero en algunas áreas yo creo que va al día. Consona con Estados Unidos. Así que lo que más se practica en medicina del dolor es lo mismo que se practica, repito, en los Estados Unidos. Se hacen una serie de intervenciones con radiofrecuencia. Todas las intervenciones que hacen ustedes en México se hacen también allá. Pero obviamente se hace una gran cantidad de intervenciones con neuromodulación y con sistemas de difusión intratecal, tanto de morfina como de otros opioides, como de bupivacaína, como de clonidina, y también, obviamente, la estimulación del cordón espinal se practica muy intensamente. Como anécdota, hace, no sé, 20 años fuimos a conocer la clínica del doctor Ibarra, entrenarnos, sí, un tiempo allí, pero el objetivo era ver por qué este éxito que tiene el doctor, al menos de mi parte, ¿no? Y fue para mí muy gratificante ver la manera en cómo él maneja, cómo él se gana a los pacientes y cómo el paciente le tiene confianza, ¿no? Con un simple nombre, con una simple palmada, una simple charla, y eso tú o uno cuando está ahí con ellos dice, bueno, ¿yo qué puedo aplicar de él? Que tenga algo de él para poderlo aplicar en mi práctica médica, que es parte de lo que debemos o que deben de hacer la gran mayoría de los residentes o la gente que se entrena, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión, es cierto, es un buen médico, es muy hábil, pero tiene algo que muchos no tienen, esa empatía y ese contacto con el paciente, ¿no? Bueno, hay cuestiones que se aprenden y hay otras que nacen de la personalidad de uno. Yo en particular, no es que trato de ser simpático con los pacientes, es que por naturaleza, de verdad, me interesan algunas cosas. Por ejemplo, los puertorriqueños es una sociedad muy particular. Todo el mundo, o sea, una gran cantidad de pacientes han vivido en Chicago, han vivido en Nueva York, han vivido en Los Ángeles. O sea, tienen un mundo que es como ir a Estados Unidos, es común y corriente. Han vivido allá 30 años, 20 años, 15 años, 8 años, 10 años. Y yo, por ejemplo, por naturaleza mía,
siempre les pregunto, y dime, dígame, don fulano, ¿en qué trabajaba en Estados Unidos? Y de verdad no lo hago por quedar bien y por crear relaciones con pacientes. Luego, porque en realidad Le llama la atención. me llama ¿no? atención, dice, Claro. no, yo viví 30 años en Estados Unidos. Y ¿y qué trabajaba allá? Y entonces me cuentan las historias más inverosímiles. Claro. Yo trabajaba en la Boeing. En la Boeing, ¿en dónde? En Seattle. Sí, yo trabajaba ahí. Yo estaba a cargo de hacer tal y tal pieza de los 747. De Wow. verdad. Y eso, bueno, y cuénteme. Sí, mire, eso funciona así, doctor, y lo otro. Y con aquella naturalidad que lo contaban. El otro día me dijo un paciente, le digo, ¿y qué trabajaba? Yo trabajaba nuestra especialidad en el ejército era hacer los detonadores de las bombas atómicas. Wow. Entonces yo digo, pero, ¿y cómo así? Dice, Dijo, le tengo que quitar el No, dolor a tiene este que hombre salir porque perfecto de aquí. dice, pero no es, nosotros, nadie hace todo. Nadie hace la bomba completa. Nosotros hacemos claro. nada más una parte pequeña del detonador. Y eso es todo lo que hacemos y otras partes hacen otra. Entonces son unas historias muy, muy, muy interesantes. Y yo en realidad casi a todos los pacientes pregunto, ¿en qué trabaja o qué hacía? Y te digo, son muchas historias muy interesantes y he encontrado gente increíble que, por ejemplo, son artesanos y hacen figuras preciosas o son artistas. Y es muy Claro. interesante, es muy interesante. Qué padre. Doctor, ya nos platicó un poquito de su formación, que es muy amplia. Yo le quería preguntar, ¿qué lo motivó de todas las especialidades que probó en Estados Unidos? ¿Qué lo motivó a dedicarse a la algología intervencionista? Bueno, acuérdate que cuando uno entrena, y ustedes son médicos y saben, sí. uno va en cada paso teniendo experiencias personales, experiencias como médico, que le van cambiando a uno la forma de pensar. Quizás yo ver pacientes con cánceres tremendos o con dolores de espalda muy grandes, o que yo como anestesiólogo me di cuenta que podría tratar y curar o aliviar, ¿verdad?, el dolor. Eso me llevó a pensar un poco más allá y me llamó la atención mucho. Me llamó la atención mucho la estimulación del cordón espinal, por ejemplo, como esa interrupción de la vía de dolor hacia las áreas superiores del cerebro, ¿verdad? Cómo interrumpirla. Todo eso me gustó y poco a poco me fui involucrando en ello. Y con el dolor provocado por el cáncer, etcétera, cómo a través de las bombas de infusión y eso podemos detener el dolor. Y otros procedimientos, obviamente, que no vamos a entrar aquí en eso. Pero en la etapa bien invasiva, bombas de infusión intratecal y sistemas de neuromodulación han sido una parte muy importante en mi vida. El doctor, como parte de esa historia de la medicina en México, fue el primer médico que nos ayudó en el hospital 20 de noviembre a colocarle un sistema de neuromodulación a una paciente. Que tenía síndrome doloroso regional complejo, ¿te acuerdas? exactamente, Sí. está Italia. Y de verdad la experiencia a partir de ahí, al menos para nosotros y el hospital, y cambió mucho esa mentalidad. Y de ahí pues hemos ido tratando de mejorar esas expectativas en los pacientes y esa práctica médica a partir de hace 21 años. La neuromodulación para el síndrome doloroso regional complejo, por ejemplo, de una extremidad superior, para acordarme de un caso, del brazo derecho o el brazo izquierdo, poner el estimulador a nivel cervical, más hacia un lado que hacia otro, es realmente mágico. Los pacientes dicen, wow, y expresiones como, doctor, volví a vivir, volví a ser feliz, o sea, es muy gratificante. No pasa así con otros síndromes. Ajá. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, con la neuralgia posherpética. Yo he tratado de poner estimuladores de todas formas para la neuralgia posherpética y no ha funcionado. No sé si a ti te ha funcionado. Son casos muy difíciles y Muy muy complejos. El dolor tiene todas las variantes
habidas en el dolor neuropático que hace muy complejo. Muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Curiosamente, en los últimos años, como he tratado con neuromodulación, y siempre con muy poco éxito, a los pacientes que llegan a un punto de desesperación tal, les he dicho, ok, vamos a ponerles una bomba de infusión, y ha sido sumamente exitoso. El sistema de infusión intratecal es sumamente exitoso. Cuando menos en mi práctica lo ha sido. Sumamente exitoso. Sumamente exitoso. Tengo un paciente que, por cierto, está en la presentación que voy a presentar mañana. Y no voy a violar ningún principio. Cuéntanos una regla, por favor. Además, él me dijo, hable de mí como que sea. Pero bueno, me llama mucho la atención porque se llama Eufemio. Y siempre me acuerdo de una canción mexicana. ¿Cómo dice? Eufemia. Pero, Cántela. No se me da la cantada. allá anda. No, cuando las cartas de Eufemio. Eufemia, sí. Bueno, se llama Eufemio. Es un hombre campesino, un hombre muy... Ok. Y llegó a la clínica, al otro médico me lo envió, en un grito, algo que, bueno, los demás pacientes que tenían horas esperando dijeron, doctor, páselo, fíjate. No podía, sin poder poner el pie en el suelo, bueno, una cosa espantosa, realmente de dar miedo. Y traté por enésima vez neuromodulación y esto y aquello, bloqueos y todo lo Por que... neuralgia, doc. Por Sí, neuralgia neuralgia posherpética. posherpética. Ok. Traté todo lo que ustedes se puedan imaginar. De bloqueos, de aquello, de esto, del otro, todo. Radiofrecuencia y todo. Todo. Radiofrecuencia y todo. Y finalmente le hice neuromodulación, no funcionó, bla, bla, bla. Y finalmente le puse una bomba increíble. A los pocos semanas, a los pocos días, ha ido a mi práctica y llega bailando. Y dice, míreme doctor, soy Ay, qué otro hombre. Nací de nuevo, tengo vida, Dios lo bendiga. Y bla, bla, bla. Y otra cosa en que quiero compartir con ustedes es que la sustancia que he usado hasta ahora ha sido solamente morfina. No he tenido que usar Combinaciones. combinaciones, por ejemplo, con clonidina o algo pensando Anestésicos en locales. dolor neuropático Sí. o anestésicos locales o bupivacaína. Solamente con morfina está totalmente curado. Oiga, doctor, ¿y cómo se regulan estos procedimientos o incluye, siempre son públicos o es privado? ¿Cómo lo manejan? Bueno, en el sistema de salud de Puerto Rico está prácticamente toda la población cubierta, ¿eh? Ay, Ok. qué Hay un padre. sistema público con todas las eficiencias que tienen todos los sistemas públicos de salud del mundo. Hay un sistema público y hay un sistema que depende directamente de lo que se llama en Estados Unidos Medicare, que es el seguro que se les da a las personas de más de 65 años o personas incapacitadas por accidente del trabajo, etc. Pero está cubierto prácticamente todo el mundo. Entonces, yo en el sistema público, por ejemplo, Eufemio está en el sistema público, porque es ¿verdad? Un hombre muy pobre, etc. Yo logro que el sistema logro justificar el uso de la bomba, que son decenas de miles de dólares, o cuando menos 15, 20 mil dólares. Lo logro hacer haciéndole al intermediario, a la aseguradora, un historial muy particular donde digo, para ser cortos en esta entrevista, digo, por ejemplo, paciente de 68 años de edad que viene sufriendo de tal condición de hace 12 años, bla, 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 después de tal y cual. Este paciente ha tratado y pongo Todos los tratamientos. AINES, Claro. esto, lo otro, aquello, no sé qué, no sé cuándo, morfina, el otro, aquello, tramadol, en fin, todo lo que... Pongo todo. Al no funcionar eso, el paciente fue tratado por el doctor fulano de tal, que él hizo tales bloqueos, tales... El paciente recibió 187 terapias en New York University, con cuales y tales doctores, no sé qué, no sé cuánto, las cuales no funcionaron. El paciente posteriormente recibió
rayos láser, recibió células madre, recibió sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Estoy de acuerdo, pero Y ahí, Ahí. y pongo todo. Claro. Y entonces pongo un párrafo al final. Al paciente se le está ofreciendo un sistema, por decir, de estimulación del cordón espinal como un recurso de alta tecnología para brindarle al paciente la oportunidad de disfrutar de una óptima calidad de vida. Wow, doctor. Me- Imposible decirle que no lo así. Bueno, es que el asegurador en realidad, el intermediario, todos hemos visto en la Sí, teoría sí. que es una pirámide, ¿verdad? O sea, Claro. ¿qué me van a argumentar? Si yo no le pusiera eso, me dirían, mándelo a terapia física, mándelo a células Cuando madre, ya le pone mándelo todo. a Sí. plasma, qué sé yo qué, Sí, sí. mándelo a láser. Ya probó morfina, ya probó... Sí. Ya probó. Ya no les da ninguna No opción tiene para... ninguna oportunidad. Entonces, Claro. se le está brindando esto. Entonces, te puedo decir que prácticamente el 100% de los pacientes me los aprueba la aseguradora. oye, paisano, esto, de verdad, podríamos seguir horas y horas y horas aquí Sí. platicando anécdotas de muchos años y de cómo es esto. Sin cervezas Sí, eso. no se puede. Pero en menos de un minuto, ¿cómo ves el dolor en el mundo, en México, y qué ves a futuro de esto, del manejo del dolor? Bueno, yo creo que la sociedad mexicana y en general la sociedad latinoamericana debe de poco a poco incorporarse a este paso y que va, en este caso, la sociedad de Estados Unidos y quizás varios países europeos, donde todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnologías. Creo que todo el mundo debe de tener el acceso. Creo que debemos de luchar para lograr que el acceso a las nuevas tecnologías, para citarme a mí mismo, darle al paciente la oportunidad de disfrutar de una óptima calidad de vida, sea una realidad para el campesino de Michoacán, igual que para el obrero de Nueva York, igual que para el millonario de Chicago, sea lo mismo para todos. Completamente de acuerdo. De ¿no? acuerdo, doctor. Pues de verdad es un gusto, Un placer. querido doctor. Muchas doctor gracias. Ibarra, Gracias. que estés con nosotros. Sabemos que viajaste muchas horas y aquí estás, pero de verdad disfrutamos mucho de tu presencia. Y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Menos Dolor. Gracias y hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir y comentar. Gracias por ver Menos Dolor Podcast.